instalado en todos los medios de comunicaciones y en la consideración general de la sociedad, sobre todo de los sectores vinculados a la economía, precisamente porque se está renegociando una deuda muy significativa y muy importante para el país. Vamos a ver cómo funciona este sistema de crédito público. Como comienzo e inicio de la clase podemos decir que es un sistema que se incorporó con la Ley de Administración Financiera Pública. Previamente no había una organización de todo lo que tenía que ver con la deuda pública. La deuda pública lamentablemente creció en nuestro país sin la más mínima organización inicialmente, sobre todo en la época del proceso militar, que es cuando de alguna forma explota, por darle un término, la deuda en nuestro país. Porque hasta allí el endeudamiento público argentino era muy insignificante, si se quiere. Pero a partir del proceso militar del 76 al 83, que fue justamente concordante con la oferta de dinero por parte de todos los organismos multilaterales e internacionales, no solamente a la Argentina, sino a buena parte del mundo, la mayoría de los países, y Argentina en particular, se endeudaron de una manera muy significativa, lo cual, a partir de allí, comenzó a condicionar nuestra economía también de una manera muy importante. Entonces, este sistema se creó con la ley, entendiendo que además el crédito público formaba parte o se había convertido en un eslabón muy significativo en el andamiaje de la hacienda pública argentina, y por esa razón entonces se lo integró como un sistema más, que está contemplado dentro de la ley 2456, porque además forma parte del financiamiento del gasto público argentino desde ya bastante tiempo atrás, 50 años por lo menos, o 60 años por lo menos. Y también tenemos que mencionar que el endeudamiento público es algo muy tradicional, digamos, en nuestro país. Fíjense en que la primera deuda pública fue contraída por Bernardino Rivadavia en aquella presidencia frustrada del año 1826, ya va a ser 2 siglos, que duró un año esa presidencia y que en definitiva se volvió al poco tiempo al sistema de gobiernos provinciales hasta 1853, que recién se puede constituir la Unión Nacional y la República Argentina como tal, como nación, como Estado nacional. O sea que tenemos muchos antecedentes de endeudamiento público. Hemos vivido con la deuda en forma permanente de protagonista en la vida hacendal pública argentina. Este sistema, que ya lo analizamos en algún momento, inicialmente cuando vimos los sistemas de administración, el macrosistema de administración financiera pública, que contempla todos los sistemas que estamos analizando y estudiando a lo largo de la materia, dijimos que es un sistema que tiene como órgano rector la Oficina Nacional de Crédito Público, que fue creada precisamente con la sanción de la ley, o al poco tiempo de la sanción de la ley, que tiene un órgano coordinador, que es la Secretaría de Finanzas de la Nación, que está apoyada también en lo que se denomina la Subsecretaría de Financiamiento Público, y en esa trilogía, digamos, de manejo político y técnico, que sería la Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Financiamiento Público y la Oficina Nacional de Crédito Público, funciona todo lo que hace a las políticas, normas y a la ejecutividad del financiamiento público. Ustedes saben y recordarán que cuando estudiamos sistema de administración financiera pública, dijimos que este sistema es el único que no tiene descentralización operativa. Por lo tanto,
no funciona a través de los SAF, no te órganos ejecutores en cada uno de los organismos, entidades o jurisdicciones del Estado, sino que está todo concentrado y centralizado en la Oficina Nacional de Crédito Público. Y bueno, menos mal que también es así, ¿no? Porque se imaginan, con la deuda que ya tenemos, estando todo centralizado, se imaginan descentralizado lo que podría llegar a ser. Cada uno se endeudaría por su cuenta y tendríamos una deuda entonces del Estado Nacional realmente mucho más importante que la que hoy tenemos. Porque parece ser que los argentinos también, hay que reconocer, nos hemos acostumbrado a vivir en forma permanente del préstamo y del crédito. Y ustedes saben que vivir de esa forma se vive demasiado condicionado y además con muchas limitaciones de toda índole, y es lo que de alguna manera nos pasa a la Argentina. Esto explica en gran parte los problemas de la Argentina, el problema del endeudamiento. Pero veamos a ver qué es el crédito público. Crédito proviene de la palabra latina credere, que significa creer, tener fe. Crédito público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse, con el objeto de captar medios de financiamiento, y representa, obviamente, este término de crédito público, la credibilidad que el Estado tiene en ese marco. La ley lo define al crédito público como una operación de financiamiento del sector público o con garantía del mismo, que comprometen ejercicios presupuestarios posteriores al vigente al momento de su formalización. En este sentido, digamos que no tan solo crédito público es el que toma el Estado Nacional, sino también aquel que garantiza o avala y que está en ese sentido conformado por lo que toman de crédito las empresas públicas, las empresas paraestatales y también las empresas privadas, que cuando van a adquirir equipamiento en el exterior o requieren para realizar inversiones en su planta de producción en nuestro país, tomar créditos de organismos o de bancos extranjeros, necesita el aval del Estado Nacional, al igual que las empresas paraestatales y al igual que las empresas públicas. Y por esa razón, entonces, el crédito público comprende esas tres vertientes de lo que es el Estado, administración central y organismos descentralizados, lo que son las empresas públicas, las paraestatales y también las empresas privadas. Y la deuda pública argentina la conforman conceptos que están incorporados a cualquiera de estos elementos, es decir, a lo que debe el Estado Nacional como administración central y organismo descentralizado, lo que deben las empresas públicas, lo que deben las empresas paraestatales y lo que deben también las empresas privadas. Esto vale la pena aclararlo. No es que el Estado se haga cargo de la deuda de las empresas privadas, de las empresas públicas, de las paraestatales, las pagan cada una de esas empresas, pero el Estado avala, garantiza, y ante cualquier dificultad o situación de gravedad que impide que paguen, bueno, los acreedores recurren o ejecutan al Estado Nacional como garante y como avalista de esos créditos tomados por las empresas. De hecho, bueno, hay un antecedente bastante cuestionado, si se quiere, tanto por políticos como por economistas, en algún momento del tiempo de nuestro país, que parte de la deuda que tenían empresas privadas se terminó estatizando como consecuencia de una fuerte devaluación, que fue en la época justamente del proceso militar, en el año 82, cuando era presidente del Banco Central Domingo Cavallo, que luego fue ministro de Economía de Menem, y donde se estatizaron deudas privadas, porque se había hecho una devaluación que había perjudicado mucho a las empresas privadas. Entonces, ¿qué hizo el Estado Nacional? Estatizó la deuda y la refinanció en pesos, y el Estado se hizo cargo de la deuda en dólares que había con el exterior. ¿Se imaginan
la pérdida que implicó para el Estado Nacional esta negociación o este cambio de rumbo sobre el tema de las deudas de las empresas privadas, la que se beneficiaron indudablemente de una manera muy significativa. Empresas muy importantes, obviamente que están actualmente inclusive con un protagonismo económico muy, muy significativo. Indudablemente que esas empresas se beneficiaron porque quedaron con una deuda en pesos y la deuda en dólares la terminó asumiendo el Estado Nacional. Hecha estas aclaraciones, entonces digamos que el objeto del crédito público en definitiva es realizar inversiones reproductivas, atender casos de evidente necesidad nacional, reestructurar su organización, refinanciar sus pasivos, incluyendo sus intereses respectivos, y también, vale la pena recargarlo, no se pueden financiar gastos operativos. Esto en realidad funciona, digamos, en teoría, porque ustedes ya han visto cómo se formula un presupuesto y cómo se ejecuta un presupuesto. Y en definitiva, las fuentes financieras pasan a ser un ingreso más dentro de la formulación del presupuesto, junto con los ingresos corrientes y los ingresos de capital, y que van a sostener los gastos en general, los gastos corrientes, los gastos de capital y las aplicaciones financieras, o sea, el pago de la deuda que vence en ese ejercicio. Y en muchos de esos casos se toma fuente financiera, se toma financiamiento y que termina financiando buena parte de los gastos operativos del Estado. No hay un control estricto en ese sentido de que verdaderamente las inversiones tan solo están para atender las inversiones reproductivas o casos de evidente necesidad nacional. Porque en esos casos de evidente necesidad nacional, como sucedió en el 2017, cuando el gobierno anterior tomó el crédito del Fondo Monetario Internacional, se suponía que era para cubrir infraestructura y al final terminaron financiando absolutamente todos los gastos operativos y lo que es más, se terminó buena parte de esos dólares que entraron llevando al mercado financiero, con lo cual se beneficiaron los grandes compradores de dólares, como sucedió en esta ocasión y como viene sucediendo en nuestro país desde antaño ya, la verdad. El dólar pasó a ser uno de los negocios más significativos que hay en nuestro país, lamentablemente. Pero no los pequeños, ¿no?, tenedores, sino los grandes tenedores, los que compran fortunas en dólares. El sistema de crédito público está definido en la ley. No sé si hay alguna consulta que veo que... Rosarito. Hola, contador. Sí, no hay ninguna consulta. Habían preguntado del control de lectura, hasta qué tema era nomás. Ah, bueno, ya hablamos del control de lectura. Perfecto. El sistema de crédito público es un conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que intervienen en las operaciones que el Estado realiza con el objeto de captar precisamente medios de financiamiento que implican endeudamiento o modificación de la estructura de sus pasivos. Recordemos que cuando definimos el macrosistema de administración financiera, analizamos qué significaban los principios, las normas, los organismos, los recursos y los procedimientos, con lo que están definidos todos los sistemas, ¿verdad? Y en este caso, todos esos elementos son para intervenir en las operaciones que el Estado realiza a los fines de captar medios de financiamiento. Es decir, la necesidad de financiamiento que anualmente surge cuando se va a formular el presupuesto y nos damos con que los gastos superan a los recursos y hay que buscar financiamiento, sobre todo porque también hay que pagar deuda que vence ese ejercicio. Entonces, hay que salir a buscar financiamiento. Y eso implica darle una participación
importante a lo que es el sistema de crédito público. ¿Y qué es la deuda pública, entonces? La deuda pública son las obligaciones que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público. Y eso es lo que nosotros denominamos deuda pública. Esas obligaciones contractuales, en definitiva, dan lugar al concepto del servicio de la deuda pública, y que ese concepto está compuesto no solamente por la amortización del capital, sino por los intereses, las comisiones, los gastos que se comprometen al formalizar las operaciones de crédito público. En este sentido, hay que destacar que además del capital e intereses que puede formar parte de cualquier tipo de préstamos en forma individual o personal o privado o las empresas privadas toman, ¿verdad? En este caso, son importantes las comisiones y gastos que se pagan y que indudablemente representan un costo muy significativo del endeudamiento también. Y que eso, bueno, forma parte ya de la estructura del servicio de la deuda, y donde se benefician todos los intermediarios financieros que participan justamente en la toma de ese crédito. Entonces, acá les muestro una placa para destacar la composición del servicio de la deuda pública. Capital, intereses, gastos, comisiones y eventualmente otros cargos que pudieran realmente existir. Se supone que los propósitos fundamentales que el sistema de crédito público tiene son, primero, atender las necesidades de financiamiento, que ya lo dijimos en reiteradas oportunidades, que ustedes ya lo han podido verificar, inclusive cuando analizamos la formulación del presupuesto, lo están analizando también en los prácticos de ejecución presupuestaria que están llevando a cabo en estas semanas. Y también el sistema permite administrar adecuadamente esa deuda contraída mediante cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones asumidas. Por supuesto que esto último está vinculado a las posibilidades de contar con el circulante necesario para abonar la deuda por parte del Estado. Pero creo que el Estado argentino hoy, ya hablando de la realidad actual, podemos decir que no está en condiciones de cancelar los vencimientos de la deuda que han operado en estos meses, y que por esa razón, ¿no es cierto?, hay toda una renegociación en marcha que está tratando precisamente de llevar los vencimientos para más adelante, dada la incapacidad, la imposibilidad que el Estado argentino tiene hoy de pagar el endeudamiento contraído en los años anteriores. Es muy grande la cantidad de vencimientos que hay, y es, digamos, prácticamente imposible que pueda hacerse cargo de la deuda por la cantidad además de obligaciones que el Estado argentino ya tiene en otros ámbitos, y con todo lo que surgió precisamente como necesidades para cubrir en todos los aspectos esta cuestión sanitaria tan grave que se está viviendo en este país y en todo el mundo entero con la pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, esta administración o el cumplimiento en tiempo y forma depende en gran parte de la posibilidad financiera que el Estado tiene de cumplir con ese pago de la deuda. El marco legal que el sistema de crédito público tiene, podemos circunscribirlo en gran parte a lo que la Constitución Nacional establece. Recordemos que cuando vimos en Tesorería cuáles eran los recursos del Tesoro Nacional, en el artículo 4, estaba establecido que parte de ello eran los empréstitos, los bonos o los préstamos que el Estado obtenía, ¿no es cierto?, para su financiamiento. Bueno,
eso forma parte, sin duda, de los recursos y son las fuentes financieras que ustedes han venido analizando en el sistema presupuestario, las denominadas fuentes financieras. Pero también hay que mencionar que el artículo 75, en la segunda parte de la Constitución, establece la facultad del Congreso para contraer empréstito, y es exclusiva y excluyente esa atribución por parte del Congreso Nacional. No se puede contraer empréstito si no hay una autorización mediante una ley por parte del Congreso Nacional. Y también hay que mencionar la atribución que las provincias han conseguido a partir del artículo 124 de la actual Constitución, justamente con la reforma del 94, consiguieron también la facultad o atribución para contraer deuda pública por su cuenta. Hasta allí únicamente lo podían hacer a través del Estado Nacional. Y desde el 94 en adelante, con la reforma de la Constitución Nacional, las provincias en este artículo consiguen esa atribución y de hecho la mayoría de las provincias está endeudada. Salta es una de ellas. En el 2016 adquirió una deuda muy significativa luego de la asunción en su tercer mandato del anterior gobernador. Lo primero que hizo fue precisamente contraer una deuda muy importante que también ha dejado a la provincia de una manera muy condicionada en lo financiero y en lo económico para adelante con los vencimientos que ese endeudamiento del 2016 trajo consigo justamente a partir precisamente de este año. Y veamos entonces cómo se puede originar la deuda pública, cuáles son los conceptos más utilizados para el endeudamiento público. El primero es la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo. Este es un mecanismo, ¿no es cierto?, muy utilizado. Lo utilizó justamente la Nación durante estos últimos años y durante los años anteriores. Lo utilizó la provincia en el 2016. Toda la deuda esta que yo les mencionaba la contrajo precisamente en la colocación de bonos y títulos que se hacen generalmente en el mercado financiero. Esos bonos o títulos son comprados por fondos de inversión que se dedican precisamente a ese negocio, que hacen obviamente pingües negocios, justamente. Esos fondos de inversión son fortunas que se han hecho precisamente con este tema del endeudamiento público, no solamente en la Argentina, sino en los distintos países del mundo. De hecho, los fondos de inversión hoy se han constituido en los grandes tenedores de capital en el mundo, y muchos de los digamos, dueños o accionistas principales de estos fondos de inversiones hoy son quizás los millonarios más significativos en el mundo. De hecho, los fondos de inversión no solamente se dedican a comprar bonos de los estados nacionales, sino también invierten en otras actividades. Vez pasada leía justamente en un medio de comunicación que una de las inversiones favoritas que tienen los fondos de inversión en los últimos tiempos, ¿saben qué es? Los geriátricos, porque se han dado cuenta en Europa y en Estados Unidos que los geriátricos tienen una utilidad muy significativa. De hecho, en Buenos Aires también se está trabajando con ese tema, se está instrumentando también geriátricos de mucha importancia, inclusive con un costo individual para las personas que se incorporan, digamos, a ese mecanismo, muy, muy importante. Justamente vez pasada, cuando se hizo la famosa se infectaron, ¿no es cierto?, varios viejitos de un geriátrico muy importante en la ciudad de Buenos Aires, situado en la Recoleta, uno de los barrios más chic, si se quiere, de la ciudad de Buenos Aires. Comentaban los periodistas precisamente que la cuota que los hijos pagaban por tenerlos a los viejitos allí era superior a los 150.000 pesos, imaginan, por una persona. Y dense una idea
lo que puede llegar a ser la utilidad que obtienen estos establecimientos. Bueno, en Europa y Estados Unidos esto abunda y se ha convertido en un gran negocio, evidentemente, para que los fondos de inversión hayan adquirido la buena parte de los geriátricos más importantes de España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda y otros países más de Europa. ¿Contador? La segunda, sí. Sí, acá una alumna decía que, bueno, que había leído en un artículo periodístico que la deuda pública de la provincia alcanza el 50% del presupuesto provincial. Y bueno, le preguntaba si en realidad esto es así, y bueno, que el endeudamiento nos estaría comprometiendo muy seriamente a largo plazo, y a todos los funcionarios que vayan a asumir en el futuro también. No tengo los números de la provincia exactamente, los tengo sí a los de la Nación, que después se los voy a mostrar en la última placa de esta clase, pero sí sé que es muy significativo. Fueron algo así como 350 mil millones de dólares, 350 millones de dólares, lo que representó el endeudamiento del 2016. Y convengamos que la provincia ya traía deuda anterior. Para los números de la provincia es muy importante. No sé en porcentual cómo está representando, pero muy posiblemente que sea verdad lo que dice la alumna, de que esté rondando el 50% de los gastos. Sí, es muy posible. En la Nación sí lo representa, ¿no? Pero en provincia no tengo los datos respecto a lo que está representando hoy por hoy el endeudamiento público de la provincia de Salta. Y otro compañero comentó... Lo que ocurre es que están atrasadas las cuentas generales en la provincia, que es el elemento con lo cual se puede hacer ese análisis. Y tienen un atraso de la del 2017, no sé si ya se terminó, fíjense en el atraso que estamos teniendo. Entonces, eso impide hacer este análisis, este estudio. Sí. Sí, y otro compañero comentaba que los fondos de inversión son la principal industria de Estados Unidos y que por eso le tienen tanto miedo a China, que su principal industria es la manufacturera. Sí, hoy por hoy los fondos de inversión se han convertido en una de las actividades favoritas de los millonarios y de la gente de mucha plata. Es más, muchos han hecho mucha plata con eso, como les decía hace un rato. Y de allí la preponderancia que hoy la actividad financiera tiene sobre la actividad productiva. Es decir, mucha gente que antes se dedicaba a la producción, hoy, ¿no es cierto?, ha vendido toda su fábrica, sus industrias, e invierte en esto que indudablemente lo que en la jerga, digamos, económica se denomina la famosa timba financiera, y que le da muchísima utilidad. Miren acá en la Argentina nomás, ¿sí? Todos los 60 mil millones de dólares que el gobierno anterior tomó del Fondo Monetario Internacional, se terminaron licuando en el negocio financiero, y la mayoría de las compras de dólares por por miles de millones de dólares, han sido de empresas vinculadas precisamente a los fondos de inversión, ¿sí? Más allá de también las grandes firmas económicas, el grueso. Y esa compra de dólares lo hicieron de una manera especulativa, sabiendo, ¿no es cierto?, que de esa forma lo llevaban al dólar, le aumentaban el precio. Y bueno, fíjense que del 2017 a la fecha, el dólar pasó de 40 pesos a costar hoy 100. Y siguen con la compra y eso haciendo subir el valor del dólar contra el peso, ¿no? Sí, indudablemente. Y bueno, esto es lo que está desvirtuando, a mi parecer, y además viciando al capitalismo como sistema económico mundial. Y creo que esto es lo que está posibilitando además que las diferencias económicas entre ricos y pobres se haya agudizado de una manera tremendamente significativa. Hoy hay un 1% de la población mundial que es dueña prácticamente
del 80% de los recursos del mundo. Porque esta también es la realidad, ¿no? Y esto se ha acrecentado a partir precisamente de la importancia del negocio financiero y de todo este tema, que forma parte del endeudamiento de los estados. Cuando los estados comenzaron con la deuda pública, comenzó toda esta historia, porque no solamente estos fondos de inversión compran bonos, compran títulos, ganan intereses muy significativos, porque los estados generalmente recurren a estos préstamos cuando están en situación de emergencia, ¿verdad? Sino que también forman parte de lo que hablábamos hace un rato, justamente de las comisiones, gastos y otros cargos que están contemplados dentro del servicio de la deuda, porque en muchos casos intervienen como intermediarios estos grupos y terminan cobrando comisiones y otros cargos también del propio endeudamiento público. Fíjense lo que significa las utilidades que esta gente consigue. Termino esta placa y ya atiendo las consultas. También la emisión y colocación de letras del Tesoro. ¿Se acuerdan que en la clase de tesorería, el martes pasado, estuvimos viendo precisamente que la tesorería a corto plazo puede emitir letras de tesoro, justamente para financiar los déficits estacionales que pueden tener la caja de la tesorería. También la contratación de préstamos que se sacan en las entidades bancarias, ¿verdad? O en los organismos multilaterales, ya vamos a ver, ¿no?, cuáles son. También la deuda pública puede conseguirse a partir de contratación de obras, servicios o adquisiciones. Hay obras de mucha importancia, ¿no es cierto?, que son financiadas a través de entidades bancarias y forman parte también del endeudamiento. Y, por supuesto, el otorgamiento de avales, fianza y garantía que se le da precisamente a las empresas paraestatales, públicas o privadas, y la conversión o renegociación de otras deudas. Todo esto forma parte del concepto de la deuda pública. Bueno, ahora sí, atiendo consultas. Y bueno, un compañero primero decía respecto de lo que habían dicho de la provincia de Salta, que representaba el 50%, dice que los bonos de la provincia de Salta con vencimiento en marzo del 2020 fue emitido por 185 millones de dólares. Y Es posible, sí. Bueno, otro compañero comentó que cree que ya están presentadas las cuentas generales de ejercicio hasta el 2018 en provincia, lo que no sabe es si están aprobadas por la legislatura. No, por la legislatura no están aprobadas. Es posible que se hayan presentado a la auditoría para el análisis técnico respectivo y la auditoría las esté en este momento analizando. Pero no lo he hecho al análisis, no he hecho el estudio, ya me voy a poner a hacerlo porque forma parte de una tarea que estoy realizando también de investigación a través de Ciunsa, así que ya les voy a poder dar el dato con más precisión. Pero sí es un endeudamiento muy significativo el que tiene la provincia de Salta a partir del 2016, como les digo. Bueno, y otro alumno preguntaba si en parte la pobreza no sería culpa del Estado, porque si el Estado no gastara tanto y no tendríamos tanto gasto público, no estaríamos tan endeudados, ya que, y obviamente la deuda nos afecta a todos. Bueno, ¿quién es ese alumno? Decirle, Rosarito, que en algún momento nos podemos sentar a tomar un café y les puedo contar con detalle lo que al menos yo, desde la historia, vengo estudiando respecto al tema. El Estado somos todos los argentinos. Y contrario a lo que mucho se cree, que el Estado gasta en sostener a los pobres, los grandes beneficiarios del Estado en todos los tiempos, desde 1853 a la fecha, han sido precisamente
el establishment, los sectores económicos más pudientes, que son los que han usufructuado del Estado de una manera mucho más significativa que los ciudadanos pobres del país, contrario a lo que mucho se dice en la prensa. ¿Y por qué digo esto? Justamente por esto. ¿Quiénes son los que se han beneficiado del endeudamiento público si no son todos estos tenedores de bonos, las empresas, las que han obtenido intereses importantísimos? Muchas veces se cuestionan que el Estado subsidie el transporte público y eso es mucho menor a lo que puede resultar de pérdida para el Estado en una negociación de la deuda, por ejemplo. ¿Y quiénes se han beneficiado de la negociación de la deuda? Se lo acabo de decir. Los fondos de inversión, las grandes empresas multinacionales que se han llevado. No hay cómo justificar, de acuerdo a los estudios que el Banco Central ha realizado, los 60.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le dio al gobierno nacional en el año 2017. No hay cómo justificarlo. 60.000 millones de dólares, chicos. Eso no sale, pero ni el 1% de eso significa el subsidio para el transporte público, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes hablan que el Estado Nacional gasta más? Sí, gasta más, pero por supuesto que el Estado somos todos. Pero acá hubo sectores de la economía en la Argentina que se han venido beneficiando de forma muy significativa. Por eso es que hay cada vez más ricos y cada vez más pobres. Y los ricos cada vez son más ricos. Hay hombres en la Argentina que hoy están ya, digamos, cotizando en las tablas de promedio de los más ricos del mundo. ¿Sí? ¿Y a costa de quién creen que lo hicieron? No lo hicieron a costa de trabajar, producir y vender sus productos, o comercializar sus productos, o industrializar sus productos. Lo hicieron con grandes negocios como estos. Por eso se han hecho millonarios. Con grandes negocios financieros. Hoy la timba financiera es lo que más posibilita el enriquecimiento de una manera tremenda y significativa. Entonces, por eso ya lo podemos conversar. Decirle que me pase su nombre y con mucho gusto nos tomamos un café y le cuento mi visión sobre el tema. ¿Alguna otra consulta? Sí, bueno, respecto de lo que hablaba recién, una compañera dice que eso fue una de las modificaciones en la ley de ganancia del 2018 también. Una de las modificaciones. No conozco el régimen impositivo en detalle, sí, en líneas generales, pero no en detalle. Sí creo que hace falta una modificación total del régimen impositivo argentino, porque en definitiva todo el peso de la recaudación cae sobre los impuestos al consumo, sobre el IVA, y no sobre las ganancias ni los bienes personales, como en otros países del mundo. Sí. No hay más consultas. No hay más consultas. Seguimos entonces. Bueno. La deuda pública la podemos clasificar en directa e indirecta y en interna y externa. La directa es aquella que la contrae, mejor dicho, la administración central, ¿sí? El Estado, en su núcleo erogativo principal. La indirecta es la que se constituye por cualquier persona física, jurídica, pública o privada que está garantizada por el Estado central, por el gobierno central, que sería la deuda que contraen las empresas públicas, las empresas paraestatales o las empresas privadas que mencionábamos. ¿Sí? Ahí es indirecta la deuda que el Estado Nacional tiene. Y según la residencia del acreedor, y en atención al lugar donde puede ser exigible la deuda, puede ser interna y externa. Interna sería toda la deuda que el Estado Nacional debe a entidades financieras nacionales que están instaladas dentro del país.
y externa toda la que se debe afuera. Hoy por hoy, casi el 95% la deuda pública es deuda externa. Las entidades financieras locales ya no tienen capacidad de préstamo para el Estado Nacional. Salvo préstamos de muy corto plazo que puede hacerle el Banco Nación al Estado Nacional o el Banco Macro al Estado Provincial, pero son deudas de muy corto plazo. En general, la deuda ya se contrae en forma externa y a través de bonos o empréstitos que en general se cotizan en el mercado financiero de Nueva York, ya no intervienen en mercados financieros locales, porque no hay capital en la Argentina para tomar el endeudamiento. Es decir, conseguir 350 millones de dólares no es fácil acá en este país. Es decir, si se consigue, Nueva York es la plaza financiera mundial, por lo tanto allí está prácticamente todos los grandes inversores operan precisamente en esa ciudad. Y también los préstamos internacionales que se consiguen con los organismos multilaterales, que ya vamos a ver cuáles son, Fondo Monetario, Banco Mundial y demás, son todos también deuda externa. Ya dijimos que el órgano coordinador es la Secretaría de Finanzas, el órgano rector es la Oficina Nacional de Crédito Público y no tiene unidades operativas, vuelvo a repetir, recordemos que además es el único sistema que no tiene unidades operativas. El órgano rector, o sea, la Oficina Nacional de Crédito Público, tiene la responsabilidad primaria de asegurar una eficiente programación, utilización y control de medios de financiamiento que se obtienen mediante operaciones de crédito público. Y además tiene la tarea de programar y efectuar la atención del servicio de la deuda, ¿sí? Para ello cuenta con un sistema informático denominado SIGADE, que es con el que se consigue contar con toda la información necesaria, no solamente para la toma del crédito, sino también para marcarle cuáles son los vencimientos. Por otra parte, tiene todo una suerte de registro de inversores a quienes permanentemente consulta o convoca para realizar la colocación de algunos bonos o empréstitos o títulos, es decir, ya forma parte de una suerte de archivo, como decíamos, muy significativo el que la Oficina de Crédito Público tiene a nivel nacional. Por supuesto que buena parte de esa información también es compartida para las provincias, ¿sí? Cuando sobre todo quieren salir a hacer endeudamiento a través de bonos o empréstitos públicos. Entonces, obtienen esa información las provincias también de lo que son los archivos que tiene la Oficina Nacional de Crédito Público. Digamos que las operaciones de crédito público requieren una autorización previa. No se pueden realizar operaciones de crédito sin la autorización previa del órgano coordinador, ya dijimos, que es la Secretaría de Finanzas, y además con la ejecutividad que la Oficina Nacional de Crédito Público le da. Esa autorización previa se sustenta en un análisis de condiciones de financiación de la operación, donde se definen aspectos relativos a los intereses, a las comisiones y a los gastos, y a otra variable financiera que tienda a mejorar las condiciones de financiamiento. Esto como autorización previa para cualquier operación de crédito público. En la administración central y en los organismos descentralizados que forman parte del Estado Nacional concreto, para poder formalizar una operación de crédito público, se debe estar incluido en la ley de presupuesto. Debe estar incorporada, ¿sí? Lo vimos cuando formulábamos presupuesto precisamente, indicando como mínimo el tipo de deuda, el monto autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Y para los organismos descentralizados, deben contar además con una autorización previa del órgano coordinador, o sea, de la Secretaría de Finanzas.
Se exceptúa para operaciones que realicen con organismos internacionales de los que la nación forma parte. Bueno, en este sentido, todos los órganos internacionales o multilaterales, sobre todo lo que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la nación forma parte con un porcentaje mínimo de la que es, con la que está asociada, digamos, a esas entidades internacionales, donde todos los países tienen porcentual. Obviamente que los porcentuales más importantes los tienen los países más desarrollados, que en definitiva son los que de alguna manera dirigen los destinos de esos organismos, como pueden ser los Estados Unidos y Europa, fundamentalmente, ¿no? Algunos países europeos, por supuesto, no todos, los países centrales de Europa, fundamentalmente. En el caso de empresas y sociedades del Estado, deben cumplir con los artículos anteriores, o sea, la autorización previa y la opinión del Banco Central, en el artículo 61, y solo dentro de los límites que fije la responsabilidad patrimonial. Si implica otorgamiento, avales, fianza o garantía de la Administración Central, debe cumplir con el artículo 60 de la Ley 24.156. En ese sentido, quiero recordarles que, y esto por eso los convoco a la lectura de estos artículos, el artículo 60, que serían las entidades de administración nacional, no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto, por lo tanto, le están exigiendo también le están exigiendo a la Administración Central que cumpla con este artículo, que es el que vimos en la placa anterior. Y el 61, vinculado a la opinión del Banco Central, el Banco Central da opinión en todas las operaciones de crédito público que originen con la constitución de deuda externa, sobre todo para emitir opinión respecto al impacto de la operación en la balanza de pago. Ustedes saben que la balanza de pago significa la diferencia que hay entre lo que entra de divisas o dólares por las exportaciones que salen del país y lo que sale de divisas o dólares como consecuencia de las importaciones o del pago de deuda externa, justamente. En eso está basado fundamentalmente la balanza de pago. La balanza de pago que ha sido en los últimos años muy desfavorable para la Argentina, precisamente porque se estaba importando más que exportando, lo cual hacía, y se estaba pagando deuda además bastante significativa, lo cual hacía que se requieran más dólares en el mercado porque salían más dólares de los que entraban. Y eso indudablemente lleva al país a la suba del dólar, con eso la inflación, y a las situaciones y a las crisis económicas financieras que hemos venido teniendo durante mucho tiempo. En el caso de la autorización previa de avales, fianza o garantías que emita la Administración Central, previo al otorgamiento de la misma, es necesaria la intervención del órgano rector, a efecto de analizar y opinar no solamente sobre el cumplimiento de los aspectos formales y financieros, sino fundamentalmente contemplar el riesgo de crédito del ente u organismo que está solicitando el aval. Como dice la placa, esto va a permitir conocer la real factibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del deudor y no desvirtuar el concepto de la figura de deudor secundario para que no se transforme para el gobierno en un subsidio o gasto diferido para futuros ejercicios. Esto lo establece la propia Ley 24.156. En el caso de avales, fianza o garantía que el Estado le da a las empresas públicas, dijimos, a empresas paraestatales o empresas privadas. Bueno,
Hasta acá alguna consulta, porque ahora vamos a entrar en cuáles son las principales fuentes de financiamiento y vamos a entrar a analizar cuáles son, ¿no es cierto?, esos eventuales acreedores que el Estado tiene en general cuando va a contraer una deuda. ¿Hasta acá alguna consulta? No, Sobre no hay todo lo que hace preguntas. el funcionario. ¿No hay ninguna pregunta? No. Bueno. Entonces, veamos cuáles son las principales fuentes de financiamiento que tiene el Estado nacional. Dijimos que en primer lugar, hace un rato, cuando analizábamos los tipos de deuda, estaba, ¿no es cierto?, la colocación de bonos, títulos, empréstitos que se hacen a través del mercado de capitales. Dijimos que además esos compradores de bonos, empréstitos que el Estado emitía eran los fondos comunes de inversión, los fondos de jubilaciones y pensiones también, las compañías de seguro y los bancos, que son, digamos, los que pueden contar con circulante necesario como para adquirir esos bonos, tenerlos como inversión, ¿sí? Y darle la plata al Estado, que eso es lo que busca el Estado cuando emite ese tipo de títulos, ¿verdad? Ya hablamos de los fondos comunes de inversión y también podemos decir de los fondos de jubilación y pensiones, que son aquellos fondos que acá en la Argentina funcionaron en la década del 90, cuando se privatizó la jubilación, ¿se acuerdan? Y estaban las administradoras de fondos de jubilaciones, que reciben aportes y retenciones de jubilatorios de todos los empleados, y por ende, ¿no es cierto?, conforman un capital bastante significativo que lo invierten, y en muchos casos lo invierten precisamente dándole, comprando estos títulos, valores que el Estado pueda emitir. Acá en la Argentina ya no funcionan porque el servicio de jubilación se volvió a estatizar, pero sí funcionan en otros países del mundo, como el caso de Chile, funciona también en Estados Unidos en parte, no en parte, casi todo el sistema de seguridad está establecido a través de fondos de jubilación y pensión. Con lo cual, digamos, se imaginan que son también entidades que pueden contar con mucho capital para poder invertir y comprar precisamente en bonos o empréstitos de los estados nacionales. Otra fuente de financiamiento importante dijimos que son el Banco Interamericano, las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Son, digamos, las cuatro entidades más significativas. Y también puede ser otra fuente de financiamiento, organismos bilaterales, agencias que otorgan financiamiento de gobierno a gobierno, como puede ser el Club de París, o puede ser directamente una negociación que un Estado haga de otro. Pero esto es un tipo de financiamiento ya casi inexistente, porque todos los Estados en el mundo prácticamente están endeudados, o sea, ya no tienen, digamos, circulante o disponibilidad como para poderle hacer préstamos a otros países. Eso llegó a funcionar mucho quizás en la década del 40 o 50 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, donde sí existían, ¿no es cierto?, los préstamos de países a países, sobre todo aquellos que habían participado de la guerra, que estaban en muy malas condiciones y solicitaban precisamente préstamos a otros países que no estaban en esa situación de emergencia. En cuanto a títulos, hablamos de títulos públicos. Un título público se denomina aquel emitido por el Estado en virtud de atribuciones que la Constitución le da, ¿no es cierto?, al Estado, que en el caso de la Argentina es a través de la autorización que el Congreso Nacional realiza, y por el cual el Estado capta medios de financiamiento del mercado de capitales y se compromete a su devolución en determinadas condiciones.
esto es un título público, este es el concepto de título público. ¿Qué tipo de título público? Cuando hablamos de título público ya dijimos que hablamos de bonos, hablamos de empréstitos, todo esto que se coloca en el mercado financiero. Hay tres tipos de título público. Los denominados amortizing, donde el gobierno se compromete a pagar periódicamente servicios de renta y de capital. Este mecanismo muy poco usado ya en este tiempo, hay que reconocerlo, pero sí fue muy utilizado en los años 80, 90. El segundo, el bullet o bala, donde el gobierno se compromete a pagar periódicamente servicios de renta, pero la amortización del capital es íntegramente al vencimiento, que es el mecanismo más utilizado en estos tiempos. O sea, buena parte de los vencimientos que está negociando el Estado hoy son intereses, no es ni siquiera capital. Y miren el significativo monto que implica. Por supuesto, hay algo de capitales, ¿no?, que se están venciendo, porque ya los intereses se han abonado, pero bueno, pero buena parte son intereses. Y está después el bono de cupón cero, donde el gobierno se compromete a pagar renta y capital íntegramente todo al vencimiento, que en general son deudas de montos más acotados y que se piden a entidades financieras o bancarias por préstamos menores, no préstamos significativos. Donde las entidades bancarias o financieras son los que compran los títulos, ¿sí? Con respecto a los organismos multilaterales de crédito, digamos que está el Fondo Monetario, dijimos el Banco Mundial, los bancos regionales. ¿Y qué son? Son entidades financieras que conceden préstamos a los países miembros. Es decir, todos los países del mundo están asociados, porque de alguna manera esto lo impulsó originalmente la Organización de Naciones Unidas, la ONU, o cuando se conformó después de la Segunda Guerra Mundial toda la estructura internacional. Entre esas estuvo la conformación de todos estos organismos multilaterales, donde todos los países son miembros a partir de un porcentual como socios. ¿Para qué se harán los préstamos de los organismos multilaterales? En general, para llevar a cabo proyectos de inversión que generen desarrollo económico, que son el Banco Mundial y el BID. Esas dos entidades trabajan exclusivamente con proyectos de inversión. Y ahí es muy difícil que se renegocie deuda, porque allí sí hay tasas más blandas, o sea, tasas más accesibles, y se hacen con motivo de inversión, concretamente, y vienen la plata estrictamente para un proyecto determinado. Como es el caso, vieron la circunvalación de la ciudad de Salta, que es un proyecto que contempla varias obras de autopistas. Bueno, ese proyecto se pudo llevar adelante con un préstamo del Banco Mundial. Y esa plata vino entonces para pagar toda esa infraestructura que se realizó y que indudablemente le cambió la cara a la ciudad y posibilita en la actualidad que de alguna manera haya una circulación entre el centro de la ciudad y los distintos sectores más alejados de una manera mucho más fluida, ¿verdad? Bueno, así se construyeron las autopistas que va a la universidad, que la famosa Avenida Bolivia, que va a San Lorenzo, la Avenida Perón creo que se llama, la Avenida Kennedy que va al aeropuerto, la Tabela que va desde Limache a la terminal de ómnibus, el nudo norte que sale de Castañares y sale a la ruta 934, la circunvalación que hay que va desde San Lorenzo a Cerrillo, la circunvalación oeste, que
pasa por San Luis, aeropuerto y demás. Bueno, todo eso, todas esas autopistas se construyeron hace 15, 16 años aproximadamente, y se hicieron precisamente, se fueron haciendo de una por vez, y todas se hicieron a partir de un préstamo con el Banco Mundial. Ojo que el Banco Mundial pone inspectores, controla que verdaderamente se invierta allí, está presente también y participa en todo lo que hace al trámite de la licitación pública para la contratación, da determinadas pautas que se deben cumplir. Es decir, son tipos de préstamos que en general, digamos, salen de la especulación financiera, del mercado financiero, es otra cosa. En general son para proyectos de infraestructura o proyectos sociales también. Buena parte de los programas sociales argentinos, ¿no es cierto?, se sostienen también a partir de préstamos del Banco Mundial. Y luego están los que resuelven desequilibrios temporales de la balanza de pagos, que son los que da el Fondo Monetario Internacional, que son eventualmente para cubrir déficit de la balanza de pago o acumulación de déficit o situaciones de emergencia financiera que pueda tener un Estado. Pero los préstamos que el Fondo Monetario otorga son condicionados a cumplir las pautas de política económica que el fondo marca, y de allí, ¿no es cierto?, la pérdida de autonomía en las decisiones políticas económicas por parte de cualquier gobierno cuando asume compromisos con el Fondo Monetario. De allí el cuestionamiento que siempre se hace al Fondo Monetario, a los préstamos con el Fondo Monetario, porque esos préstamos sí condicionan la política económica en un país. Muchas veces ese país tiene que tomar medidas muy duras para con la sociedad como consecuencia precisamente de las pautas que le impone condicionantes en el otorgamiento de esos préstamos. El Fondo Monetario tiene como fundamentalmente objetivos básicos: restaurar el equilibrio de la balanza de pago, dijimos, lograr estabilidad en las tasas de cambio, fomentar el comercio multilateral y fomentar la cooperación internacional. En realidad estas son, a mi entender, lo que yo siempre digo, de alguna forma son las mascarillas que el Fondo Monetario tiene. En realidad el Fondo Monetario está conformado por los países más importantes, los que de alguna manera conducen y fijan absolutamente todas las políticas y condiciones, y obviamente orientadas a beneficiar las grandes corporaciones económicas, que son las que sostienen financieramente el fondo. El fondo saca grandes capitales precisamente de las corporaciones económicas que participan también como asociadas en esa entidad, y posibilita de esa forma obtener, ¿no es cierto?, el dinero que presta justamente a los países miembros. ¿Alguna consulta? Veo que está... Hay un comentario nomás que dice que, bueno, que entonces buscar financiamiento en el mercado de capitales no es tan malo si se usan los fondos para inversiones que mejoran la calidad de vida y no para financiar el déficit fiscal que tenemos. Sí, por eso yo hago la aclaración que los préstamos que se toman en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano, el BIRF, el Banco de Integración y Desarrollo, de acá, el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorgan préstamos para justamente saneamiento fiscal, proyectos sociales, infraestructura, son muy positivos porque posibilitan indudablemente que el Estado pueda realizar inversiones que no está en condiciones de hacerlo normalmente. Son esos préstamos positivos que hay. El endeudamiento no es malo en sí mismo, sino es malo conforme a cómo la utilidad que se le da a la plata que entra al préstamo. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato respecto a los endeudamientos nacionales y provinciales. En su momento, el gobierno de la provincia de Salta hizo este
se hizo de este endeudamiento, pero uno ve las obras, ve la infraestructura de las obras que se realizaron a partir de todas estas autopistas, que le han dado una solución a los problemas de la provincia, sin duda. Pero uno ve el endeudamiento del 2016 y ustedes díganme dónde está. ¿Dónde está la inversión de tamaña plata que se pidió prestada? En parte sé que fue a financiar déficits que ya venían anteriormente y que había que cubrir, pero en parte fueron para pagar sueldos, para sostener una infraestructura total y absolutamente caduca y obsoleta por parte del Estado también. Por eso digo, o sea, depende mucho de la intención y la voluntad política de quienes estén precisamente en el gobierno del Estado que estamos hablando, ¿no? A nivel nacional pasó lo mismo, es decir, hubo en algún momento endeudamiento que pudo beneficiar a la Argentina con fuertes inversiones. Pero últimamente, por lo menos de los últimos gobiernos, todo el endeudamiento fue simplemente para cubrir déficit en la balanza de pago, y lo único que hizo es agigantar ese déficit, como pasó, ¿no es cierto?, con los 60.000 millones que entraron del Fondo Monetario en el 2017. Porque al final lo único que hizo fue desbalancear más todavía la balanza de pago, porque cada vez se requerían más dólares, porque había grandes inversores que se llevaban los dólares, y se llevaron todos los dólares. Y además lo hicieron subir a un valor tremendamente negativo para el país, porque ustedes saben que toda la inflación en nuestro país está vinculada precisamente a la suba del dólar. Pero esa plata no se la invirtió en obras de infraestructura necesarias para el país. Se hablaba que buena parte de esa plata iba a ser para construir las autopistas acá en el norte, con el famoso Plan Belgrano. ¿No se acuerdan cuando vinieron en el 2015, 2016 a decir y a instalar que se iba a hacer la autopista por la ruta 934 hasta San Pedro, hasta Libertador? Que bien no hubiera venido, sobre todo los que, como yo, que somos docentes también en Tartagal y viajamos permanentemente para esa zona, y también para toda la provincia, porque se imaginan contar con buenas rutas. La de Metana, Rosario, la Frontera, una parte de la ruta tremendamente peligrosa que hace tantos años se viene gestionando, y el Estado Nacional no hace esa obra. Se había prometido que se iba a hacer con esos fondos. No se hizo absolutamente nada, pero no solamente en Salta, no se hizo en ninguna parte del país. Ya les digo, porque buena parte de esa plata fue a parar para cubrir, para tratar de bajar el valor del dólar, y el valor del dólar no bajaba. Al contrario, se llevaban sumas tremendamente significativas que ponía el Banco Central de esos dólares que había traído del Fondo Monetario, y que en definitiva posibilitaban que cada vez se desbalanceara más, inclusive, la balanza de pago. Esta es la razón entonces por la cual en muchos casos termina siendo muy negativo el endeudamiento, sin duda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta. ¿Qué opina del pedido de algunos referentes mundiales, como por ejemplo el Papa, sobre la condonación de deuda a los países muy endeudados? Miren, si hay una persona con la que yo vengo concordando casi permanentemente en la visión que hoy tiene del mundo, se llama Francisco, el Papa Francisco. Le voy a ser sincero, esto ya es una cuestión quizá personal, pero comparto con él mucho de la visión que él tiene sobre el mundo. Y creo que en ese sentido es una autoridad internacional muy significativa, sin duda, y que además está, a mi parecer, dando en la tecla, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? O sea, está poniendo el punto donde creo que corresponde,
porque acá todo este desbalanceo de la riqueza mundial que hablábamos, ¿no es cierto?, al principio de la clase, que ha posibilitado este capitalismo exacerbado, que él también lo critica duramente, que ha posibilitado que cada vez haya más ricos y cada vez haya más pobres, y los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez sean más ricos, que ha sido todo un proceso que se ha dado en los últimos 20 años con esta influencia tremenda de lo que representa, a mi parecer, esta vertiente ideológica del neoliberalismo, que vaya de paso decirles que no la comparto en absoluto, porque precisamente apunta a la defensa de la individualidad y no a lo colectivo y solidario, ni social. Y yo creo que fíjense, esta pandemia también lo que está poniendo en vilo justamente es el replanteo sobre estas cosas, y nos estamos dando cuenta que acá no se salva uno, ni se salva individualmente nadie, que la humanidad se va a salvar toda, o no se va a salvar. Entonces, el Papa tiene esta visión, y creo que en el tema de la deuda, volviendo a este tema, me parece que es acertado lo que él plantea. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión se han llevado fortunas en intereses, con lo que ya se han cubierto total y absolutamente todo lo que ellos en algún momento han prestado de capital. Son negocios usurarios, realmente usurarios, los que posibilitan que esta gente obtenga tanto dinero a costa de los estados nacionales. Porque acá no solamente el problema se da en la Argentina, lo ha tenido México, lo ha tenido Colombia, lo tiene Chile, lo tiene Brasil, lo tienen en España, en Grecia, en Italia. Han pasado situaciones muy, muy delicadas, todos esos países, como consecuencia de los endeudamientos y de los condicionantes que le han venido dando los fondos de inversión, por un lado, en la tenencia de títulos y bonos, y el Fondo Monetario Internacional, por otro lado, en el condicionante de política económica. Por lo tanto, me parece que el Papa lo que está planteando es muy acertado, porque ya no creo que los países, buena parte de los países, sobre todo los países menos desarrollados, o los países más marginales, si se quieren, los latinoamericanos o los de Europa Oriental, puedan hacerse cargo del pago del usurario que ha significado la deuda pública en los últimos 30 años. Así que en ese sentido comparto. Y como les digo, personalmente comparto muchísimo la visión que el Papa Francisco tiene. Debe ser con una de las personas con las que más comparto, fíjense. No tanto con los políticos, que en muchos casos tienen sus propios intereses, sus propios juegos, del cual debo reconocerles que reniego bastante últimamente, de un lado y del otro, ¿no? Sí, otra consulta. Y otra consulta es si la investigación de la deuda que va a hacer una comisión del Congreso de la Nación es una forma de acortarla. ¿Es una forma de acotarla? No, creo que sirve, porque lamentablemente en nuestro país la deuda nunca ha sido investigada, y creo que merece la pena. Vale la necesidad de que el pueblo, sobre todo la sociedad en general, y el Estado, para la toma de decisiones, tenga información valedera y verdadera de los responsables de la deuda. Porque allí está, insisto, allí está la gran pérdida del Estado argentino. No está en el pago de subsidios o planes que se le dan a gente que se está muriendo de hambre. En eso también comparto la visión con el Papa Francisco, que viene hace rato ya diciendo precisamente la necesidad de que se cubran las necesidades mínimas de los más pobres. No podemos vivir en un Estado con tantas diferencias sociales. No podemos soportar, al menos yo de mi parte, no puedo ver
que personas sufran tanto viviendo en la más absoluta de las indigencias, como se vive en buena parte de la sociedad argentina. Y tampoco acepto que muchos medios de comunicación o muchos políticos hoy cuestionen el establecimiento de programas sociales que cubran mínimamente la posibilidad de que esa gente pueda llegar a comer siquiera. Ustedes han visto lo que está poniendo en evidencia la pandemia en Buenos Aires hoy, los barrios pobres. Allí se metió y allí va a hacer destrozos, porque no hay posibilidades de que ellos puedan cubrirse de la enfermedad como nos podemos cubrir nosotros, quizás que tenemos lo de la clase media, como yo, que tenemos una casa y medianamente algunas comodidades. Ellos viven hacinados quizás en dos ambientes, 6, 7 personas. Entonces, ¿de qué forma pueden hacer ellos allí la cuarentena? ¿Cómo pueden estar encerrados conviviendo en un espacio tan reducido, con tan pocas posibilidades económicas? Además, es gente que generalmente vive el día a día, gente que además tiene problemas de alimentación en forma permanente. Entonces, yo a veces no entiendo la insolidaridad de mucha gente, de mucha dirigencia, de los medios muchas veces, que atacan a un gobierno porque de alguna manera ayuda a este tipo de gente. Yo creo que en la Argentina hace falta mucha ayuda económica y social. Y además allí no está la pérdida del Estado, chicos, les puedo asegurar. No está tampoco allí la dilapidación de los fondos del Estado. Está en esto que les estoy mostrando. ¿Cuánto puede ser un presupuesto nacional hoy por hoy? Ya les voy a mostrar las cifras y van a ver. Más del 50% hoy se está yendo en el endeudamiento público. Entonces, bueno, ya para ir un poco terminando las placas, y les quiero mostrar allí unos cuadros finales que tengo, dijimos que estos son los objetivos que tiene el Fondo Monetario en general, el Banco Mundial. El sistema comprende el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que son todas entidades que forman parte del sistema que se denomina Banco Mundial y que otorga préstamos para inversión en infraestructura o desarrollo de programas sociales, como dijimos. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento otorga préstamos en condiciones de mercado a los países miembros. Esos préstamos se desembolsan solo a medida que se efectúan gastos por concepto de proyectos específicos. Estos son, ¿sí?, los préstamos que hablamos, que es Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, y que les daba como ejemplo el famoso tema de la circunvalación de la ciudad. Esos contratos de préstamos deben contener objeto de préstamo, la institución encargada de llevar a cabo la ejecución, la definición de los términos, las obligaciones del organismo ejecutor, la ejecución del programa, que puede ser hecho con los fondos, procedimientos, registro, inspección e informe. Como verán, varios requisitos que están establecidos en estos tipos de préstamos que son precisamente para inversión en infraestructura. También debe contemplar interés, amortización, comisión de crédito, tipo de moneda, condiciones relativas a los desembolsos y procedimientos. La suspensión de los desembolsos eventualmente, si es que no se puede pagar en un determinado momento, y la resolución de diferencias. Todo esto contienen esos contratos de préstamo, pero son préstamos a tasas medianamente de mercado, no tan tasas generalmente blandas, no son a intereses usurarios como pueden resultar los intereses del Fondo Monetario o de los fondos de inversiones con la colocación de títulos y bonos, indudablemente. Bueno, terminado este tema con los organismos o los tipos de endeudamiento público que cuenta el Estado, vamos a dedicarle esta
placa a ver lo que es el sistema de administración de la deuda pública. Yo les dije que el sistema de crédito público tiene un sistema informático denominado SIGADE, que es este sistema, precisamente, que es un instrumento activo y que le permite al gobierno alcanzar una serie de objetivos básicos. Allí se registran todas las obligaciones contractuales, todas las transacciones vinculadas con operaciones de crédito público, son los que efectúan los pagos en tiempo y forma de vencimientos por servicio de la deuda, proveen información adecuada para la toma de decisiones de las nuevas operaciones de crédito público, es decir, y está todo informatizado. Y con este sistema se vincula al sistema de contabilidad, que ya lo vamos a ver cuando veamos sistema de contabilidad, que es el CIDIF, y que allí está la información ya de todos los sistemas de administración financiera. ¿Cómo se relaciona este sistema con los otros sistemas? Con el sistema de presupuesto a través de la formulación del presupuesto, ¿no es cierto? Brindándole la información sobre lo que va a haber fuente financiera y aplicaciones financieras, todas esas dos partidas fundamentalmente que pertenecen al financiamiento, es información que se obtiene del sistema de crédito público. Con el sistema de tesorería ya hablamos cuando la programación financiera, ¿se acuerdan? Una de las etapas del proceso contempla la intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público. Y también con la información sobre el vencimiento de obligaciones y necesidades de fondo. Con el sistema de contabilidad, a través del flujo informativo para las registraciones entre el CIDIF y el SIGADE. El CIDIF dijimos que es el sistema informático de información financiera general de toda la administración financiera, que lo lleva a la contaduría y que ya vamos a ver cómo funciona. Y el SIGADE, que es el sistema informático estrictamente de la deuda pública, del crédito público. Bueno, esto es un poco el endeudamiento, como esta placa la tengo hasta el 2016. Debo mencionarle que el 2017-2018 se incrementó en una forma mucho más significativa. A esta altura, no sé si ven, más o menos debe estar actualmente la deuda a la fecha. Fíjense en lo que era la deuda en el año 75, antes que se vaya el gobierno peronista, antes que entre el proceso militar, tan solo había 8.085 millones de dólares de deuda. 8.000 millones. El proceso militar lo llevó a 45.000 millones la deuda. Cuando Alfonsín entregó el gobierno, lo entregó en 63.000. Ya con el problema de endeudamiento que había quedado del proceso militar, Alfonsín tuvo muchas dificultades para la renegociación de la deuda, porque allí fue los condicionamientos que el Fondo Monetario le quiso poner en todo momento a su política económica, bueno, y llevó a serios problemas en la economía precisamente como consecuencia del endeudamiento y además del déficit tremendo que había quedado por motivo de la guerra de las Malvinas, que los militares habían tenido en el año 82 y había significado un costo tremendo para el Estado. Del 89 al 99 gobernó Menem y la duplicó del 63 a 123.000 millones de dólares. Fue el periodo, además, en que se privatizaron todas las empresas públicas, se vendió hasta la joya de la abuela, como decía en aquel momento, y sin embargo, miren cómo se creció el endeudamiento en ese periodo. Yo siempre por eso opino que ese periodo, a mi parecer, fue muy negativo para el Estado Nacional. Perdieron muchas de las empresas, algunas de ellas no eran deficitarias como YPF o Aerolíneas, que al final después la terminaron recuperando, pero lamentablemente generó muchísima pérdida social, sobre todo con la eliminación de los ferrocarriles y con la propia privatización de YPF, sobre todo en el norte de nuestra provincia, ¿no es cierto?, donde muchas localidades casi desaparecieron económicamente hablando. Después, lo que es al 2001, al 2004, y esta baja es cuando tuvo ese periodo Kirchner
de superávit como consecuencia del buen precio que tenían los productos agrícolas argentinos, y pudo hacer un gran superávit en la balanza de pago y canceló toda la deuda con el Fondo Monetario prácticamente. Y después, bueno, fue creciendo paulatinamente y hoy ya lo tenemos más o menos esta altura. Y la otra placa que les quiero mostrar es un estudio que estamos haciendo en La Nación, donde, bueno, falta 2018 y 2019, que ya lo vamos a incorporar, ya tenemos los datos. Y acá pueden ver, ¿no es cierto?, en un esquema de ahorro-inversión tomado sobre las cuentas generales del ejercicio, las cuentas de inversión nacional, cómo el resultado económico en el 2013 era positivo de 23.000 millones de pesos, era positivo también en el 2014, en el 2015 se negativiza, y a partir de allí ese resultado económico crece negativo, o sea, cada vez es peor el déficit, y sigue creciendo, y siguió creciendo hasta el 2019. Y ahí es donde uno observa que ya la situación es mala, porque si el resultado económico es negativo, ya implica que ya el gasto de capital es mínimo, como podrán apreciar, fíjense lo que hacía en el 2016 el gasto de capital, o sea, no hubo inversión, o sea, no hubo obra pública por parte del Estado. Y cuando no hace obra pública el Estado, es porque la situación está muy crítica. Y obviamente el déficit, el resultado financiero, el déficit general, ya es cada vez mucho más significativo. Con lo cual, fíjense en lo que creció la necesidad de endeudamiento, que en el 2013 eran de 408 para cubrir amortización de 337, que estaban, digamos, ahí nomás. Fíjense el endeudamiento de 720 para cubrir amortizaciones de 560 en el 2014, de 937 para cubrir 718, y ya acá, en el 2016, ya el endeudamiento es de 1.570 millones de pesos, y contra 1.118 de vencimientos de deuda que había. Y acá lo mismo, 2.332 contra 1.732. Cada vez, como verán, es mayor el endeudamiento público. Y esto creció en 2018-2019, sigue la línea de crecimiento del endeudamiento y sigue la línea de crecimiento del déficit, tanto en el resultado económico como en el resultado financiero. Profesor, ¿esos son valores absolutos? Sí, son los valores absolutos. Estos son valores sacados de las cuentas generales del ejercicio. Está en millones de dólares, en millones de pesos. O sea, estos son 2.256 millones, 1.897 millones, el total de recursos. Está en millones de pesos. Los datos del 2018 y 2019 los tengo, los voy a incorporar, y bueno, en cualquier momento que tengamos posibilidades, quizás para el final del cursado, les voy a mostrar ya el estudio completo, porque lo estamos haciendo para un proyecto de investigación que tenemos en el CIUNSA. Bueno, hasta acá llegó la clase. No sé si hay alguna consulta más sobre el tema. Por el momento no hay preguntas. No pusieron nada por el chat. Bueno, entonces por último les quiero comentar lo siguiente. La evaluación y control de lectura se va a llevar a cabo el viernes a las 20 horas. En ese momento van a tener 15 minutos hasta las 20:15 para contestar las 10 preguntas que se van a poner respecto a los 4 primeros temas que hacen a la organización de la hacienda pública, o sea, clases 1, 2, 3 y 4. La 1 de contabilidad pública, la 2 de hacienda pública, la 3 de administración pública y administración financiera pública, y la 4 de presupuesto como institución. Sobre ese tema
específicamente sobre esos temas va a desarrollarse la evaluación. 15 minutos. A los 15 minutos se le termina el tiempo. Por lo tanto, el que no pudo contestar, quedó inconclusa la contestación o la respuesta. Pueden participar, o mejor dicho, deben participar todos aquellos que están en el régimen promocional. Y pueden participar también aquellos que están en el régimen de regularidad, si es que vienen estudiando la materia y les interesa evaluarse también ustedes de cómo están para, o en los temas teóricos. Profesor, hay una consulta, pero de la clase pasada. Sí. Dice una alumna, profe, me quedó una duda, pero de la clase pasada. Cuando hablábamos Sí. del límite para emitir moneda del 10, cuando se dice que puede ampliarse un 12% en caso de que se destine al pago de la deuda, lo que se puede ampliar es un 2%, o sea, de 10 a 12, o un 12% de 10 a 22. No, eso del financiamiento del Banco Central, esa es la pregunta. No, tiene un 10% por un lado y un 12% por otro lado. O sea, Es sería más, un 22%. claro, es más, en este momento se menciona, no tengo datos todavía oficiales, pero hay una emisión monetaria importante, ¿no? Que creo que es con lo que se está cubriendo buena parte del déficit. Más que del déficit, digamos, de los gastos que están generando toda esta cobertura que hay económica y social como consecuencia de la pandemia y fundamentalmente de la cuarentena, que hay muchos sectores de la economía que no están trabajando y que el Estado le está cubriendo parte de los sueldos a las empresas y además dándole contribuciones a los monotributistas y a otros sectores sociales más bajos, digamos. Sí. Sí, no hay otras dudas. Bueno, No hay más dudas. sobre el control de lectura dice, todos tenemos que entrar a la misma hora entonces para realizar el control de lectura. No es a las 15 horas, es a las 20 horas, ¿no? A las 8 de la noche. Sí, es a las 20, por eso. 20 Sí, sí. horas por 15 minutos. Sí, Por sí. 15 minutos. Es a las 20 horas por 15 minutos. Sí, Corrijan eso porque sí, estoy viendo que hay algunos que están diciendo 15 horas, no. sí, sí. 20 horas. A las 20 horas tienen que entrar y van a contar con 15 minutos para responder. Otro alumno pregunta si el control es evaluativo o solo un autocontrol. No, obviamente que nosotros vamos a hacer la evaluación, vamos a ver en qué condiciones están cada uno de ustedes, les vamos a hacer saber los resultados a los fines de que ustedes puedan mejorar. Y obviamente aquellos que tengan una buena respuesta, lo vamos a tener en cuenta para la evaluación de los parciales presenciales que hagamos ya cuando volvamos de nuevo a la facultad. Sí, después otro alumno Nada se pregunta, pierde, acá todo se transforma, sí. ¿hasta qué hora está habilitada la plataforma? ¿Desde horas 20 hasta qué hora? Hasta las 20:15. Así es, ¿no es cierto, Rosarito? 15 Sí, minutos. sí, tienen que entrar todos a las 20 para empezar a hacer el cuestionario y desde que entran tienen 15 minutos para responderlo y se cierra automáticamente. Y después, bueno, si podría explicar por favor lo que es consolidación, conversión y renegociación con otras deudas. En muchos casos, como lo que está pasando en este momento, se está consolidando y renegociando deuda. Consolidando es porque, bueno, se toman varios préstamos y se trata de formar un solo paquete de endeudamiento y se negocia todo junto para hacer una renegociación que implique tener una sola deuda futura. Es decir, si ustedes, supongamos que tengan 3 préstamos distintos,
y entonces no pueden pagar en un determinado momento esos 3 préstamos y le dicen al banco, bueno, mire, hágame un solo préstamo, refinanciémelo a 2 años de plazo para que yo lo pueda pagar, pero me juntan todo el capital e interés de los 3 préstamos que tengo en forma individual. Y la renegociación es eso, justamente, refinanciación, fundamentalmente es refinanciación. Quizá en otras condiciones, producto de que las tasas de mercado, las tasas de interés en el mercado van cambiando en forma bastante significativa de año a año. Por lo tanto, en algunos casos, he tomado un crédito a una tasa, supongamos, del 25% y de pronto la tasa baja al 16%, entonces hago toda una renegociación y paso toda la deuda, donde eso obviamente es positivo para el endeudamiento porque renegoció a una deuda menor. Eso sucede también y eso también pasa en el mercado financiero. Bueno, después preguntaron qué bibliografía recomienda para este tema. Para este tema está el manual del sistema de crédito público que está subido a la página Moodle. Por ahora es lo que les puedo recomendar. Después está también las eras, pero fundamentalmente vean el manual. No hace falta que lo estudien completo, véanlo en función de lo que el programa de la materia dice y de lo que hemos dado hoy en clase. Pero es el manual el que tiene y contempla todos estos conceptos. Y está bastante bien claro, desarrollado y bastante didáctico. Así que los invito y los convoco a leer la ley 24.156 y este manual de sistema de crédito público que ya está subido a la página de Y bueno, después hay otras consultas respecto de qué pasa si se satura la plataforma Moodle. No creo que pase porque son solo 100 personas las que responden el cuestionario. Sí, ¿cuántos son los inscritos en la promoción? 123. Bueno, sí, no se va a saturar. No se va a saturar, chicos. Quédense tranquilos. Y bueno, si puede explicar de nuevo conversión de la deuda. Esto, renegociación precisamente, conversión es renegociar la deuda, es convertirla justamente en otra deuda, digamos. Yo tengo, supongamos, dos préstamos de 100 millones uno y 100 millones otro, los debo, tengo a una tasa, a una al 25, a otra al 27, y hoy la tasa está en el 22. Bueno, ¿cuánto debo de los 2 préstamos? Y hago una consolidación, renegociación y reconversión, que en definitiva es todo un mecanismo conjunto para obtener de allí en más, después de la renegociación, una nueva deuda a una nueva tasa y con un nuevo plazo. ¿En función de qué? De todo lo que yo estaba debiendo anteriormente y que me imposibilitaba pagar. ¿Está claro? Sí, perfecto. Y bueno, una última consulta. El control de lectura es verdadero, falso y multiple choice. No hay para desarrollar. No, es verdadero o falso, múltiple choice, tal cual lo dice Rosario. Exactamente. Y después otra alumna pregunta qué es reperfilar la deuda, porque eso se hizo en el gobierno anterior. ¿Qué significa reperfilar la deuda? Sí. Mire, es un término que se trató de disfrazar en realidad lo que yo les mostraba hace un rato con el reperfilar, significó entrar en una renegociación, pero lo que implicó dejar de pagar los vencimientos que estaban. Es decir, los vencimientos que estaban no se pagaron. Y reperfilaron porque, bueno, se intentó volver a renegociar, volver a establecer condiciones diferentes de endeudamiento, que es un poco lo que preguntaban recién con los 3 conceptos esos que yo decía que se agrupan. Eso implicó el reperfilamiento, no es ningún término nuevo, simplemente se le dio un término nuevo a una situación que es la renegociación, en definitiva, ¿no?
Listo, no ¿Algo hay más más? consultas. No, no hay más preguntas. Bueno, entonces, chicos, espero que mañana tengan una muy buena evaluación todos, que estudien y que de alguna manera le pongan la dedicación necesaria para que esto funcione, porque esto funciona en la medida en que nosotros damos clases, sí, pero ustedes responden estudiando. Así que bueno, buena evaluación para todos, feliz fin de semana y nos vemos el martes que viene ya con el sistema de contrataciones que vamos a entrar a analizar. ¿Nada más? Nada más, nos vemos mañana. Bueno, muy bien. Entonces estamos en contacto. Chao, Rosarito, también para vos. Nos Nos vemos. vemos.